Bueno, el título de la jornada, Vida digna hasta la muerte o vida digna incluso en la propia muerte. Quiero sumarme al recuerdo a Luis Montes, persona a la que suelo recurrir cuando inicio una charla ante un público general, por una razón, simplemente por decir cómo cambian las sociedades en poco tiempo. Una persona que sufrió lo que sufrió por la sedación paliativa, ¿no? Y cómo socialmente se ha superado con muchísimo, pues, esos contextos que permiten que una persona pues, sea llevada como un delincuente por la vía criminal ante los juzgados por ser solidario, generoso y desde un punto de vista profesional, utilizar la ética y el enfoque de derechos humanos en el ejercicio de la profesión, que es lo que le ocurrió a Luis Montes, desgraciadamente. Bueno, también quiero decir que me siento... que es para él. Bueno, también por otra parte yo me siento un tanto cohibido, cohibido porque estoy acompañado por el escrutinio de dos figuras del mundo académico, del mundo jurídico, pero a la vez me siento arropado por ellos también, porque sé que precisamente por el enfoque que tienen, tanto de su profesión como del conocimiento, su perfil humanista pues también me permite sentirme perfectamente acogido en este momento por estas dos personas. Vamos a ver, lo primero, no voy a someterme a salir de lo que me provoca el título de la intervención, discrepancias, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el profesor Presno ha decir dónde hay las discrepancias de fondo, cómo se van expresando en el tiempo en el que se va recogiendo experiencia de aplicación de la ley. Porque las discrepancias puntuales en el proceso de gestión de cada caso, si bien las hay, no tienen ese alcance, ¿no? Vamos a ir, yo voy a tratar de precisar en esto porque de una forma seguramente breve, ¿no? Vamos a ver, para mí, más que discrepancias son dificultades que derivan de una ley que, como yo suelo iniciar mis intervenciones ante público general, es una ley para las excepciones, punto número uno, y es una ley cargada de cautelas. Y yo creo que han sido estas cautelas y la existencia de la propia Comisión de Garantía y Evaluación es consecuencia directa de esas cautelas, porque el Consejo General del Poder Judicial, entre sus exigencias, y lo he puesto, que existiera un órgano independiente, comité de ética o similar, que garantizase que el procedimiento se ajustase a la ley. Entonces, por eso tenemos una ley que cuando una persona profesional se acerca, por ejemplo, a un procedimiento concreto de cualquier comisión de garantía y evaluación o se acerca al manual de buenas prácticas, lo que va a encontrar es reproducciones literales de partes de la ley, porque es una ley que baja muchísimo al terreno del proceso, del procedimiento. Y eso hace que esta ley, que es buena en general, con independencia del alcance, yo esto no es un tema que hoy a mí me corresponda cuestionar, sino creo que la propia asociación a quien corresponda también, pero el alcance de la ley es el que es y llega donde llega. Esto en primer lugar. Ahora bien, dentro de eso, el hecho de que haya bajado tanto al proceso, pues también genera algún tipo de laguna de procedimiento en la ley que yo creo que más que discrepancia provoca cierto grado de dificultad a quien la tiene que aplicar, ¿no? Yo voy a centrarme sobre todo en una cuestión en un tema que yo considero que son los dos problemas o dificultades. Por una parte, es el enfoque con que una profesional o un profesional entra en la valoración de un caso. Y digo, el enfoque puedes estar muy centrada en la finalidad, en el objetivo, o puedes centrarte mucho en el proceso. Si te centras mucho en el objetivo, puedes desdeñar el proceso o no atenderlo suficientemente. Y yo creo que aquí hay que centrarse mucho en el objetivo, en la finalidad
en que esa persona que está ahí de enfrente ha tomado la decisión más definitiva de su vida, y hay que verlo desde esa perspectiva, con un espíritu de solidaridad, solidaridad con mayúsculas y en el sentido más profundo del término solidaridad hay que tener cierto grado de generosidad, de empatía, pero sobre todo de solidaridad. Y luego hay que centrarse en el proceso, evidentemente, porque lo he dicho, la ley es una ley cargada de cautelas y hay que cuidar o cuidarse precisamente de esas cautelas, ¿no? En esto la comisión y el proceso de verificación tienen mucho que ver. Pero este enfoque, cuando el enfoque es muy clínico y no renunciamos a tener una visión comprensiva, holística, global, integral de la situación de esa persona, a veces tratamos de ver o de encontrar esa enfermedad que nos justifique, nos facilite, nos permita llegar a una conclusión. Cumple el contexto eutanásico. Y sin embargo, hay muchas ocasiones en las cuales no hay esa enfermedad, no hay ese diagnóstico. Hay una situación que también la ley la define, pero también puede haber una situación de varios procesos mórbidos que condicionan esa situación de las personas. Entonces, esto puede ser una de las causas de discrepancia, por ejemplo, entre la médica o el médico responsable y la médica o el médico consultor. Por ejemplo, puede ser esto porque la segunda instancia, como muy bien decía antes Roger Campione, se trata de encontrar a esa persona que corresponda con la especialidad que más se aproxime al proceso principal que está supuestamente determinando el contexto eutanásico. Y eso es una cuestión que, claro, esa persona se puede centrar y como en la ley también hay momentos en los que se hace alusión al alivio, a la posibilidad de mejora, a estas cosas, pues clínicamente yo entiendo esta inercia profesional nos lleva a buscar si yo le aplicase esto podría mejorar o si estuviese con esto. Esta es una cuestión subjetiva realmente del profesional porque hay muchas cosas por ahí, ¿no? Esa persona también puede negarse a recibir cualquier tipo de tratamiento, por más que tú creas que lo tiene que podría mejorar, ¿no? Y la otra parte es algo que ya surgió en la mesa y que va a ser objeto también es el tema del sufrimiento. Vamos a ver, desde la Comisión de Garantía y Evaluación tenemos claro que el sufrimiento es la única variable subjetiva y por lo tanto propiedad de la persona que lo sufre, que está en ese momento, que influye en el proceso de decisión. Y esta variable subjetiva hay que respetarla ante todo. Ahora bien, con todo y eso, sí que hay problemas en la identificación del sufrimiento, sobre todo las dos grandes lagunas, el deterioro cognitivo y la situación en salud mental. Es decir, cuando a una persona se le puede atribuir baja capacidad de introspección para poder decir, expresar cuál es su nivel de sufrimiento, o si sufre o si no sufre, ¿no? Y es cierto que hay esa dificultad, pero el sufrimiento también ha sido uno de los factores que han estado en el punto de la discrepancia a veces interprofesional. O sea, tal vez un exceso de celo en definir el contexto eutanásico de una persona por parte externa. Hay una parte que es interna, que es subjetiva y que pesa tanto como las demás en el proceso de determinación del contexto eutanásico y de la situación de esa persona. Luego, ahí antes lo comentaba el profesor Presno, cuando hay una discrepancia entre el equipo médico, por llamarlo de alguna manera, o que está determinando desde una perspectiva clínica el contexto eutanásico y la propia comisión. O sea, en estos casos, mi experiencia con la comisión ha sido realmente muy positiva, porque la comisión nunca ha existido un nivel de discrepancia entre la subcomisión que se pueda determinar o que vaya cuando hay una decisión negativa y una reclamación posterior por parte, o sea, que quiero decir que médico responsable, médica responsable, médico, médica consultor se pronuncian desfavorablemente, hay una reclamación y entonces, bueno, pues es la comisión la que tiene la capacidad de decidir y ahí yo creo que siempre se han tenido muy en cuenta
cómo confluye el análisis jurídico de derechos y de derecho, ¿no? Y el análisis clínico y la valoración de las situaciones. Yo creo que no ha habido ningún caso en que la comisión haya habido que tener una votación ante una circunstancia de este estilo. Quiero decir que en ese plano, cuando hay yo creo que lo que influye mucho es también el tener una mirada más global, más integral, más comprensiva de lo que es la ley y sus condiciones de aplicación. Y yo creo que eso sí que apoya muchísimo y apoyaría muchísimo a cualquier profesional que estuviera trabajando en cada caso. Yo ahí no tengo duda. A veces se habla de que falta formación. Yo creo que lo que falta realmente es información, no tanto formación. Porque si a mí, cada vez que hay una situación en un caso que llega a la Comisión de Garantía y Evaluación, tengo que recurrir a la ley, pues a una profesional o un profesional que le va a pasar un caso, 2 casos en su vida profesional, por mucho que se forme en el procedimiento, no va a ser suficiente, porque va a tener que recurrir a eso. Y en este sentido yo sí quiero, para terminar, hacer un énfasis en una cuestión. Es que corresponde hacer un esfuerzo a la hora de aterrizar en un manual de buenas prácticas, ampliar al concepto más que de médico y médica responsable, más que médico y médico consultor o consultora, equipo asistencial. ¿Por qué lo digo? Porque una persona no puede sentirse sola con la persona que está solicitando en todo este proceso. ¿Por qué? Porque precisamente esta carga de cautelas que tiene la ley obliga a que determinados hitos queden perfectamente registrados, evidentes, plausibles, en el proceso de gestión de la prestación. Y por lo tanto se necesita un soporte, un apoyo permanente e importante en esta dimensión. Pero también hay un componente emocional que hay que apoyar y hay que sentir. Yo creo que el médico, la médica responsable tienen que sentir ese arrope también. Hay distintas maneras. Aquí en Asturias se ha optado por uno, que es que haya un equipo en la consejería centralizado que presta ese apoyo al equipo asistencial que va. Y lo mismo pasa con el proceso deliberativo y con cualquier momento, da igual. Piensen en cualquier momento, incluso de la aplicación de la ayuda para morir, es necesario el sentir que hay un arrope para poder facilitar esto y quitar los miedos, que yo creo que es una de las principales barreras que hoy día pueden existir. La ley tiene una redacción que prácticamente podríamos decir es que está dando por hecho que la médica o médico de familia va a ser la médica o médico responsable en el proceso. Y esto no está siendo así, no ha sido así desde el principio y es una de las dificultades que tiene la ley. Y la otra discrepancia que yo entiendo dificultad es en el tema de la indicación de la eutanasia, visto el alcance de la ley. Cuidado, ¿no? Yo no digo que en otra ley esto pudiera ser diferente, pero vamos a ver, se dice, muchas personas no llegan a finalizar el proceso de gestión de la prestación y se mueren en el camino. Bueno, pues tal y como es la ley, lo que probablemente está ocurriendo es que la indicación de la eutanasia no es correcta. Porque probablemente la mayor parte de todas esas personas que no están llegando sean personas que si tuviesen un diálogo abierto, como digo, solidario con la persona que está enfrente, probablemente encontrasen otras alternativas para tener una muerte digna diferente a la alternativa de la eutanasia. Porque entre la capacidad que una persona tiene de negarse a un tratamiento, los tratamientos paliativos, la sedación paliativa, es decir, si supiésemos, y aquí está la clave, utilizar todas las herramientas que el sistema pone para el fin de vida, probablemente esa situación que hoy tenemos muy clara en los informes de evaluación, en el registro de casos, pues se diera menos. Es decir, que ahí también hace falta mejorar el conocimiento de profesionales, no solo en la eutanasia, sino en el manejo de todas las herramientas que hay para el fin de vida, para poder resolver, más que discrepancias, en este caso yo digo dificultades. Porque dije, ¿cómo voy a salir del título de la intervención? Pero yo creo que por ahí pues he tenido que buscar estas vías de escape. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias y ya en el debate.